¿desde cuándo Miami no tiene una amenaza, la que tenemos con Hill, para estos años por venir? Yo creo que hay que remontarnos a las épocas de Ricky Williams, cuando era un corredor que en el 2003 tuvo más de 1,800 yardas y 16 touchdowns, si no me equivoco, y era un jugador que realmente cambiaba cómo te defendía el equipo. Los Dolphins tenían una identidad ofensiva en ese momento, y a partir del retiro sorpresivo de Williams, pues han perdido realmente durante más de una década esa identidad ofensiva, ¿no? Tyreek Hill es un jugador que en toda la carrera, en todo el tiempo que ha estado McDaniel de apoyo en las coordinaciones ofensivas, no ha habido un jugador de este tipo. Los Chiefs, si bien tienen un superdotado en Patrick Mahomes, Tyreek Hill hace que las defensas se muevan diferente dependiendo del jugador. O sea, él abre esquemas. Recientemente leí en redes sociales un comparativo con Stephen Curry en la NBA. La verdad es que sí, es muy adecuado ese comparativo, porque Tyreek Hill no es un jugador que sea muy alto, pero te hace unas recepciones impresionantes en pases largos, ajusta perfectamente. Creo que es el ingrediente para hacer que las cosas empiecen a funcionar. Que funcione todo su contrato, no estoy tan seguro. Que él se vuelva la superestrella que necesitaba Miami, no estoy tan seguro. Y de lo que sí estoy completamente convencido es que desde su llegada ha tratado de ser el revulsivo que impulse la carrera de Tua. Fanatics, sean ustedes bienvenidos a otra edición de las batallas en el roster. En este capítulo vamos a analizar y comentar una de las posiciones que mayor emoción le genera a todos ustedes, los receptores, porque el bombazo de los Delfines de Miami y la agencia libre fue en esta posición con la incorporación de Tyreek Hill, además del regreso de Wes Welker, ahora como miembro del staff. Todos estos temas los comentaremos con equipo completo, en el cual Roberto Merino le dará voz para que vean quiénes son los elementos del podcast de Somos Dolphins. Marcos Acal, número 10, wide receiver, 1.79 de estatura y exjugador de los Mustangs. Cristian Carrillo, con el número 14, quarterback, 1.76 de estatura, egresado del ITAM. Adam Gómez, portando el número 20, running back, con 1.60 de estatura y egresado del Tecnológico de Veracruz. Y queda con ustedes su head coach, César Mercado. Hola César, ¿qué tal? Buen día. Pues muy contento porque tenemos equipo completo. Ya habían sido bastantes meses atrás. Ya no recuerdo la última vez que estábamos los cuatro juntos para platicar. Y bueno, pues el pretexto son las batallas en el roster con los receptores, que es mi posición favorita, la posición que en alguna ocasión jugué y que más me gusta evaluar y disfrutar. Entonces, bueno, también tenemos los bombazos de agencia libre que los Dolphins tiraron en este offseason. Entonces, pues contento de platicar con todos ustedes. ¿Cómo están? Pues también con un gusto de estar con el equipo completo, saludarlos, Marcos, Adam, César, y con esta posición pues tan llamativa de los Dolphins, que la verdad a mí me ha quedado a deber esta posición de los Dolphins durante los últimos años. Yo la verdad es que tengo un mal sabor de boca desde la salida de Jarvis Landry, que fue mi último gran pues modelo ahí en los receptores, que a pesar de no ser un receptor de estas características dominantes, pues era un jugador que en cada jugada le dejaba el máximo y dejaba todo en el terreno de juego. Y ya después, pues, con algunos jugadores como Devante Parker, daba una de cal por otra de arena, y que realmente de repente las lesiones no lo dejaban. En fin, ya platicaremos de esto. No, es una posición que va a ser súper importante para el sistema nuevo que intentan implantar los Dolphins, y que pues seguramente nuestros Fanatics están esperando que mencionemos quién pueden ser los proyectados como titulares, y bueno, y es pues como bien mencionan, con entrenador nuevo, con Wes Welker, que es un genio también en la posición de receptores, y que esperemos que mejore muchísimo, y esa es la intención de todos. Un gusto saludarlos, y bueno, pues a darle. Hola, hola.
Bienvenidos al podcast, bienvenidos al equipo completo. Ahora sí tenemos a los 4 caballeros listos para echarse una descripción de la batalla quizás más dispareja, más loca y más de 1000 opiniones que vamos a tener, que yo creo que va a ser un programa de mucho debate y que va a estar muy, muy bueno. Coincido mucho con lo que acaba de decir Cristian, de que tiene mucho rato que esta posición no nos deja satisfechos. Para mí, el que el año pasado era quizás uno de mis jugadores favoritos en el roster de los Dolphins, desafortunadamente ya no está, Mac Collins, pero pues tenemos superestrellas que lo vinieron a repoblar esta posición, y pues han sido muchos cambios, ¿no? Entonces estaremos platicando de eso y más en este episodio de las batallas en el roster, y pues bienvenidos al podcast. Cristian, mencionabas el tema de Jarvis Landry, además de este gran jugador que marcó una época la década pasada, ¿qué otros jugadores recuerdas en esta posición? No, hemos tenido, la verdad es que la pregunta que haces es maravillosa porque hemos tenido una calidad de receptores en la historia de los Dolphins impresionante, inclusive en la post-época después de la llegada de Dan Marino y previa, ¿no? También, empezando por Nat Moore antes de la época de Dan Marino, y ya después de Dan Marino seguramente todos ustedes recuerdan a la dupla de los Marks, Mark Layton y Mark Duper. Yo crecí viendo esos juegos de Dan Marino en donde mi ídolo era Mark Duper. La verdad es que eran impresionante la calidad de esos dos jugadores, cómo se acoplaban con Dan Marino. Y pues ya yendo un poquito más cercana a la historia, pues Irving Fryer, que también llegó a dar grandísimos destellos magníficos en la época de Dan Marino, ya un poquito más avanzada. Y por supuesto también me viene a la mente Chris Chambers, que fue un gran jugador que estuvo pues ya en la última etapa de Dan Marino, y ya inclusive en alguno posterior a él. Este jugador fue un poquito, pues creo yo, pudo haber dado mucho más porque era un gran jugador con mucho talento. Y bueno, ya después los que mencioné, Jarvis Landry es el último que a mí me ha llenado el ojo. Por ahí Devante Parker no se me hizo aunque tuvo grandes jugadas en el equipo de los Delfines y también tuvo muy, muy buenos números, siento que el tema de las lesiones y a veces esa pasividad con la que jugaba en ciertos momentos, porque en ciertos momentos jugaba muy bien, daba unos juegazos de repente, pero no me llenó el ojo como el último que a mí fue Jarvis Landry. Esos son los nombres que recuerdo. Bueno, creo que cuando hablamos de los Dolphins tenemos que empezar con Paul Warfield, que fue el receptor que en un momento jugó para los Browns, y Don Shula hizo un cambio para complementar a su juego terrestre en los años 70 y un jugador del Salón de la Fama, uno de los mejores receptores de todos los tiempos. No me tocó verlo jugar, pero es una leyenda en los Dolphins. Está también Nat Moore, y más recientemente, para no repetir los nombres que ya mencionó Cristian, pues Brian Hartline es un jugador que me gustaba mucho porque la manera como corría las rutas, es un jugador muy técnico, un jugador que usaba muy bien el sideline también a su favor, y hemos visto la transición hoy en día, es el coach de receptores en la Universidad de Ohio, y hoy en día probablemente el mejor entrenador de receptores en todo nivel colegial. Hemos visto todos los prospectos que han salido de su programa y que van a seguir saliendo. Entonces, Brian Hartline, pues uno de mis favoritos. Algún otro, Brandon Marshall, que nunca dio el ancho con los Dolphins, creo en parte también por la situación de quarterback que estaban viviendo en ese momento los Dolphins. Se cruzó con Chad Henne, se cruzó un poco con Matt Moore, pero nunca tuvieron conexión, y realmente los Dolphins desaprovecharon hasta cierto punto su talento y lo tuvieron que cambiar. Y bueno, pues más recientemente, como bien mencionaron, han sido más que nada decepciones, ¿no? La contratación de Mike Wallace, contratación de Greg Jennings por ahí, y no hemos tenido un jugador tan explosivo y tan emocionante como Jalen Waddle en mucho, mucho tiempo. Y ahora, además de eso, agreguemos a Tyreek Hill. Entonces, tendremos mucho espacio para platicar acerca de eso ahorita. Pues yo creo que lo principal es que podemos decir que wide receiver es igual a espectáculo, ¿no? Y espectáculo, pues el mejor espectáculo que han tenido los Dolphins en un receptor se llama Oron de Garsden. Oron de Garsden nos regaló una serie de jugadas, pero brutales, brutales, brutales. Como grandes jugadas también, pues podemos decir precisamente que alguien que tuvimos ya en Somos Dolphins en alguna
entrevista, Greg Camarillo nos regaló la gran alegría de recibir un pase y con ello cerrar la única victoria que tuvimos en aquel fatídico año del 1-15. Y pues bueno, hablar de receptores en la historia de los Dolphins, ya han mencionado casi todos los nombres importantes, pero la voluntad que han mostrado en el campo, personajes que han hecho sentir que los colores de los Dolphins y que han puesto todo en el campo, pues podemos mencionar, por ejemplo, a Teddy Jr., que quizás para muchos no puso lo necesario, pero que nos regaló al menos algunas jugadas, él siendo receptor, en donde quemó, por ejemplo, a los Jets por completo como regresador y como receptor en el mismo partido. Personajes como Dani Amendola, que también puso todo lo que pudo cuando estuvo con los Dolphins. Y pues bueno, grandes leyendas que han estado vistiendo los colores de los Dolphins, que siempre han hecho que se sienta el amor que le han puesto al equipo, como el final de sus carreras en algunos casos, como el caso del legendario Chris Carter, quien realmente puso su liderazgo y trató de hacer que los Dolphins brillaran, pese a que no teníamos el mejor receptor, el mejor pasador para poder hacer que el receptor brillase. Déjame agregar un nombre más que se nos fue a todos, O.J. McDuffie. También es un jugador que dio muchísimas alegrías en la época de Dan Marino con muchas recepciones, pero bueno, nada más era mencionar este nombre que nos iban a reclamar nuestros Fanatics de no mencionarlo seguramente. Y adentrándonos a lo que venimos a este programa, le envío los micrófonos a nuestro compañero Roberto Merino para que nos diga los elementos que conforman esta unidad. Te escuchamos, Roberto, bienvenido. Estos son los actuales elementos compitiendo por ser parte del cuerpo de receptores de los Miami Dolphins para la temporada 2022. Lynn Bowden Jr., receptor de tercer año de Kentucky. River Crackraft, receptor de cuarto año de Washington State. Devonte Dedmon, receptor de primer año de William & Mary. Eric Ezukanma, receptor novato del Texas Tech. Tyreek Hill, receptor de séptimo año de West Alabama. Braylon Sanders, receptor novato de Mississippi. Trent Sherfield, receptor de quinto año de Vanderbilt. Jalen Waddle, receptor de segundo año de Alabama. Preston Williams, receptor de cuarto año de Colorado State. Cedric Wilson Jr., receptor de cuarto año de Boise State. Muchas gracias. Marcos, la ofensiva de Miami ha sufrido una transformación total en comparación al año pasado. ¿Cuáles crees que sean las diferencias que tú detectas en esta ofensiva nueva que van a implementar los Dolphins en comparación al de los años previos con el régimen de Brian Flores? Bueno, sí, evidentemente hay cambios, empezando por las formaciones, ¿no? Los 49ers utilizaron el 48% de las ocasiones formaciones con 3 receptores el año pasado, a diferencia de los Dolphins, que solo lo hicieron en el 28% de las veces. Y eso tiene que ver también mucho con lo que platicamos en el programa anterior de las alas cerradas, ¿no? Los Dolphins el año pasado pues estaban forzados a utilizar a 2 alas cerradas en sus formaciones para ayudar a la línea ofensiva a proteger al quarterback y a darle más tiempo. Entonces, pues eso también es parte de las circunstancias y de las razones por las que los Dolphins tampoco tuvieron muchas jugadas explosivas. Primero que nada, porque no tenían el tiempo, el quarterback, y no habían, digamos, armas por fuera que pudieran aprovechar estos espacios. Los Dolphins estaban concentrados muy adentro de los números, en formaciones más cerradas, gracias al RPO offense, y los 49ers pues no lo hicieron tanto de esa manera. Entonces sí vamos a ver algunos cambios. Lo que sí les puedo decir es que la ofensiva de McDaniel se focaliza mucho a las habilidades
los jugadores que tienen en la ofensiva, y los Dolphins en este caso pues tienen mucha velocidad, tienen jugadores que son muy buenos en pre-snap, en el sentido de que pueden tomar jet sweeps, pueden tener, va a haber mucha movilidad entre Jalen Waddle y entre Tyreek Hill pre-snap. Seguramente son dos jugadores que tienen versatilidad para jugar y alinearse en diferentes partes del campo. Por ahí estaba viendo también un dato, estaba leyendo qué tanto Tyreek Hill se alineaba en contra de los cornerbacks número 1 en Kansas City. Y la verdad es de que no era mucho el tiempo, y no porque los equipos descuidaran a Tyreek Hill, sino porque lo movían por diferentes lugares del campo, y entonces eso obligaba a la defensiva a tener que machearlo con el nickel cornerback, a veces con un safety, a veces incluso hasta con un linebacker. Entonces los Dolphins seguramente van a hacer lo mismo, van a tratar de mover estos jugadores, y van a ser jugadores no muy estáticos, o sea, van a tener, sus posiciones van a ser intercambiables, y eso realmente me emociona mucho porque es un buen complemento para el juego terrestre, y seguramente van a ser más efectivos que el año pasado, eso sí lo pienso. Estimado Adam, ¿crees que veamos esa ofensiva explosiva que desde hace mucho, pero mucho tiempo no se ve en el sur de la Florida? Mira, yo tengo altas expectativas de la ofensiva de McDaniel, principalmente porque creo que es un coach que adapta mucho sus esquemas a los potenciales de cada uno de sus elementos. En lugar de ser alguien que busque, ya tengo diseñada yo mi ofensiva y que se adapten estos jugadores a lo que aquí planteé, él más bien plantea sus sistemas a las fortalezas de sus jugadores. Entonces, creo que ni siquiera tenemos idea de cuán explosiva va a ser, porque no estamos viendo las cosas todavía funcionando, ¿no? Entonces, creo que una vez que los veamos funcionando en el campo, se nos va a quitar cualquier duda, casi con el primer pase, porque esta ofensiva está diseñada para funcionar a través de la corrida, permitir que el ataque aéreo funcione y hacer que los jugadores hagan surgir las yardas después de la recepción, como si fuera esa la base del sistema. Entonces, creo que Tyreek Hill, Jalen Waddle, Preston Williams van a ser parte de un cuerpo de receptores que va a ser de lo más explosivo en la liga, y quizás el más explosivo que hayan tenido los Dolphins desde el retiro de Marino. Me dejaste con cara de ¿what? Ojalá que así sea. Y ligado con este tema, Cristian, creo que es imponderable mencionar el tema de Wes Welker. ¿Qué crees que le puede impregnar a este equipo más allá de lo teórico? Porque en la época reciente, tanto con Brady como con Manning, fue un arma vital para las ofensivas de Patriotas y de Broncos respectivamente, aunque en los Dolphins lamentablemente no lo supimos aprovechar. No, pues Wes Welker es un entrenador muy joven, pero que pues tiene muchísimo talento en enseñar la posición. Fue un descubrimiento en los 49 de San Francisco, y por algo se lo trae Mike McDaniel a la posición. Creo que es una posición que para el sistema de juego es súper importante. De inicio, digo, independientemente, Wes Welker es un entrenador que se adapta al tipo de receptores por el cual Miami está apostando. El sistema de McDaniel va a provocar que se redefina, o se va a redefinir la posición completamente de los Miami Dolphins de lo que venimos viendo los últimos años. Ya no tenemos un receptor de posesión como lo era Devante Parker, en donde pues normalmente dependes o como lo es Mike Gesicki actualmente, dependes de un jugador que, si bien va a tener una marca cercana, pues su radio de atrapar los pases es tan grande que pues muchas veces acaban siendo vencedores de esos duelos 1-1, ¿no? Y que bueno, normalmente son muy útiles en zona de gol. En el sistema de McDaniel no vamos a ver absolutamente o prácticamente nada de eso. Tal vez haya uno o dos receptores que cumplan ese rol de vez en cuando, como puede ser Preston Williams, como puede ser Cedric Wilson.
pero con la velocidad, la principal habilidad, como ya lo mencionaron nuestros amigos Adam y Marcos, es la velocidad. Tyreek Hill, Jalen Waddle, el mismo Cedric Wilson, Lynn Bowden, son jugadores extremadamente rápidos, bajitos, pero que la clave para que el sistema de McDaniels funcione se llama la palabra separación. La separación que puedan tener estos jugadores de sus defensivos es por lo que está apostando Mike McDaniel. La ofensiva va a funcionar en la medida que las rutas, que las jugadas, que los playbooks, que no son nada sencillos, y creo que por eso anda estudiando tú a todos los días ahí con todos los receptores, las rutas van a provocar que los jugadores, por la velocidad que tienen, estén separados. Vamos a ver muchas rutas de pases largos, digo, no siempre, pero vamos a ver muchísimas más de lo que veíamos. Creo que cada temporada los Fanatics y un servidor pedíamos jugadas de este tipo espectaculares que, bueno, no quiere decir que sean necesarias a fuerzas, pero que no nos daban a cuentagotas 2-3 jugadas año con año. Este año sí en el sistema de juego están este tipo de jugadas, lógicamente por el tipo de receptores que hay, pero también vamos a ver muchos screens, muchas jugadas de cruces, en donde pues la principal situación es que se separen de su marca y que provoquen un caos en la lectura defensiva, y que una vez atrapando la recepción, Bowden, Hill, Waddle, Wilson, la teoría debería decir que lo que pueden hacer es hacer muchísimas yardas después de atrapar el balón, que esa es una de las filosofías también de McDaniel. Separación y yardas después de la recepción es por lo cual se va a apostar en esta ofensa, y por lo cual Wes Walker es el tipo de coach que se elige, y creo que es lo adecuado, César. Interesante. Volvemos a la palabra velocidad, Adam. Una palabra que parece que se me va a quedar grabada porque lo has mencionado tanto en defensiva como en ofensiva. Velocidad, velocidad y velocidad. ¿No crees que sea contraproducente esa situación tomando en cuenta el partido de playoff entre Buffalo y Kansas City, que por andar al 1000 por hora los Bills perdieron la gran oportunidad de poder acceder a una final de conferencia por primera vez desde la década de los 90, justamente por esa palabra que tanto has mencionado en las batallas previas? Creo que el fundamento está en el balance ofensivo que tú logres. La velocidad de los receptores no significa que tengas que ignorar el poder y el consumir el reloj a través de los corredores. El balance que logres entre, a cuánta velocidad juegan mis receptores y a cuánto consumo yo de reloj con los corredores, esa es la clave del juego para que sea efectivo este sistema. Miami no puede darse el lujo de nada más jugar a toda velocidad y no consumir tiempo. Nos tocó verlo en aquellos momentos en donde se dio aquel famoso saludo de manos entre dos receptores súper rápidos que tenía Miami en su momento y que no llegaron a la semana 5 sanos por esa situación. O sea, si no logramos que nuestros receptores tengan la rotación adecuada para poder hacer que llegue este roster lo más entero a playoffs, entonces no habrán triunfado. A comparación de San Francisco, que tuvo la temporada pasada a Brandon Ayuk, a Deebo Samuel y a Trent Sherfield, un elemento que los Dolphins han traído para esta temporada, ¿realmente crees que va a implementar ese mismo sistema por las características de los jugadores que actualmente tienen? Porque recuerdo que hace un año, cuando estábamos analizando esta posición, mencionabas que la posición de receptores tendría que ser como un equipo de básquetbol, con diferentes características y con diferente estilo de juego. Hoy en día, todos estos elementos que comentó nuestro compañero Roberto previo al inicio de este bloque, ¿consideras que ya estamos listos en esta unidad? Sí, yo creo que sí estamos listos. Una muy buena observación que hiciste con el tema del básquetbol. Y sí, idealmente los equipos pues buscan tener este balance, ¿no? Poder tener un receptor prototipo X por fuera que tenga buena altura, buena velocidad y que pueda ser como el deep threat. Normalmente el slot
receiver pues es normalmente un poquito más bajito, es un jugador más ágil que crea separación en espacios cortos, y tienes obviamente también el Y complementario que puede hacer de todo un poco. Entonces, creo que los Dolphins sí están un poco cortos en el sentido de que están desbalanceados con sus titulares, porque ni Waddle ni Tyreek Hill te aportan ese, digamos, eh, físico, esa masa que otros receptores tienen, pero lo van a compensar de alguna otra manera. A pesar de que Tyreek Hill no es un jugador, digamos, muy alto, es un jugador fuerte, es un jugador que en las primeras 5 yardas, pues no es fácil ganarle y desbalancearlo y tirarlo. Es un jugador que gana normalmente contra los cornerbacks duros, a pesar de que en nombre aún en las primeras 5 yardas, a pesar de que no es un jugador de tanto peso. Entonces, los Dolphins tienen maneras digamos, contrarrestar esa situación. Y pocos, hay muchos equipos hoy en día que tienen muy buenos dos receptores, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, a los Eagles que tienen a Devonta Smith y a A.J. Brown. La liga está llena de talento en esta posición. Vemos a los Bengals con Jamar Chase y con T. Higgins, pero no veo a ningún equipo en la NFL con tanta velocidad en sus dos primeros jugadores, en sus dos jugadores principales. Entonces, eso lo deben de tomar a ventaja. Y si llegara a faltar un poco de altura, pues está la opción obviamente de Preston Williams. Cedric Wilson no es ningún bajito, mide 6'1", que no es un jugador extremadamente alto, pero bueno, tiene buen tamaño para la posición. Y creo que también algo que es una realidad es que este juego se va a definir mucho en los pases intermedios, los cortos, y en las yardas después de la recepción, como lo mencionó Cristian. Esta ofensiva es una ofensiva que tiene muchos elementos del West Coast Offense, en donde el timing, la precisión y la separación que generan los receptores son lo más importante. Y por eso los 49ers son uno de los equipos constantemente que más yardas después de la recepción generaban. Entonces, aunque sí, Divo Samuel tiene características un poco diferentes a estos dos, y Brandon Ayuk tal vez, pueden hacer la labor de las yardas después de la recepción igual que los receptores de Miami. Entonces, no creo que vaya a cambiar tanto, y es una unidad que puede cambiar también como los equipos evalúan a futuro esta situación de tener no un equipo de básquetbol, sino tener dos velocistas y complementarlos entre sí y ver cómo los vas moviendo, cómo los utilizas, porque no hay muchos ejemplos históricos de una situación similar a la que tiene Miami hoy en día. No se me ocurren así en este momento. Cristian, siendo sinceros, tú que sigues la NFL en todos los equipos y en todos los años recientes, ¿este cuerpo de receptores es el mejor que ha tenido Mike McDaniel desde el 2020, cuando los 49ers llegaron a ese Super Bowl que perdieron contra los Jefes de Kansas City? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo creo que sí, porque el plus que te viene a dar Tyreek Hill es un jugador que en toda la carrera, en todo el tiempo que ha estado McDaniel de apoyo en las coordinaciones ofensivas, no ha habido un jugador de este tipo. Lo mencionaba uno de nuestros invitados de lujo en programas pasados, Oscar Clériga, que los Chiefs, si bien tienen un superdotado en Patrick Mahomes, Tyreek Hill te hace que las defensas se muevan diferente dependiendo del jugador. O sea, él abre esquemas. Recientemente leí en redes sociales un comparativo con Stephen Curry en la NBA. La verdad es que sí, es muy adecuado ese comparativo, porque Tyreek Hill no es un jugador que sea muy alto, pero te hace unas recepciones impresionantes en pases largos, ajusta perfectamente. Y además, pues tiene ese plus de la velocidad, como en el juego contra los Bills de Buffalo, que de un pase te hace un touchdown. Entonces, la verdad es un chavo que se prepara en el off-season y durante la temporada tremendamente. No por algo tiene el físico que tiene, y que, bueno, a pesar de que ya tiene sus temporadas en la NFL, creo que todavía le queda buena pila en lo que va a jugar en los Delfines de Miami. Y creo que McDaniel no tenía este cuerpo de receptores, porque también plus a Tyreek Hill tienes a Jalen Waddle, que es un jugador que si te pones a valorar el draft del año en el que fue seleccionado, digo, está Jamar Chase, que es un jugador que también lució muchísimo el año pasado como novato, pero Jalen Waddle también te da muchísimo. En otras ofensivas de funcionamiento
muy bueno actualmente, como te lo imaginas a Jalen Waddle incrustado en una de estas ofensivas, como con Aaron Rodgers o con otro tipo de ofensivas un poquito pues, más productivas como que han sido en los últimos años, y ves un jugador elite ahí, la verdad. Entonces creo que mientras las lesiones nos permitan tener a estos jugadores sanos, habrá pues, muy buenos resultados en el sistema de McDaniel. La clave está en eso, que no haya una lesión por ahí que nos afecte, porque no es lo mismo tener a Tyreek Hill o a Jalen Waddle que a uno de sus suplentes ya el resto de partidos. Y es una de las cosas que Miami ha sufrido muchísimo en los últimos años. Recuerdo que en los 3 años de Tua Tagovailoa, difícilmente en toda la semana, y creo que es muy difícil también que se mantengan sanos todos todo el tiempo en el nivel del NFL, pero creo que muchas veces al cierre de las temporadas ya acabábamos con receptores que ni eran los titulares, y que eso complicaba siempre el panorama y los esquemas de juego. Entonces, pues ojalá se dé esta temporada en la que no haya estos problemas de lesiones, y seguro va a funcionar el sistema de McDaniel. Hemos mencionado mucho a Tyreek Hill, Adam. Sin duda alguna fue el movimiento bomba, la joya de la corona, el elemento que necesitaban los Delfines para sacudir el mercado tras los movimientos en la agencia libre de otros equipos de la conferencia. Desde tu perspectiva, ¿crees que sea la pieza faltante para que logremos ver el desarrollo de Tua finalmente desde su época de Alabama? ¿O qué es lo que le falta a este equipo a la ofensiva para finalmente competir de tú a tú, ya sea con los Bills dentro de la división y con el resto de la conferencia? Creo que es el ingrediente para hacer que las cosas empiecen a funcionar. Que funcione todo su contrato, no estoy tan seguro. El se vuelva la superestrella que necesitaba Miami, no estoy tan seguro. Y de lo que sí estoy completamente convencido es que desde su llegada ha tratado de ser el revulsivo que impulse la carrera de Tua, que haga funcionar el esquema de McDaniel, y que está comprometidísimo con hacer que estos cambios en Miami se noten lo menos en cuanto a que no se vean para mal, sino que realmente hagan funcionar un esquema ofensivo que, como hemos comentado, no ha brillado en los últimos años. Ojalá así sea. Y tomando en cuenta este último comentario de Adam, Marcos, ¿desde cuándo Miami no tiene una amenaza, la que tenemos con Hill, para estos años por venir? Uy, yo creo que hay que remontarnos a las épocas de Ricky Williams, cuando era un corredor que en el 2003 tuvo más de 1,800 yardas y 16 touchdowns, si no me equivoco, y era un jugador que realmente cambiaba cómo te defendía el equipo. Los Dolphins tenían una identidad ofensiva en ese momento, y a partir del retiro sorpresivo de Williams, pues han perdido realmente durante más de una década esa identidad ofensiva, ¿no? Es un equipo que pues ha traído buenos jugadores, pero no han sido un equipo que han logrado tener este jugador o este par de jugadores que puedan ser revulsivos y que puedan crear una filosofía estable en el equipo, quizás por alguna temporada u otra, como con el Wildcat, pero no hay una identidad, y Tyreek Hill puede ser parte de este cambio y esta identidad que se lleve a cabo. Y bueno, pues yo quisiera agregar un par de cosas. Yo siento que, primero que nada, Tyreek Hill, saliendo de colegial, era un jugador que básicamente era un corredor. Y sí, jugó como receptor también en algunas etapas en algunos juegos, pero básicamente tuvo más attempts como corredor que como receptor. Y no estoy diciendo que los Dolphins no lo utilicen como receptor, pero no me sorprendería también si es un jugador que lo utilizan como corredor. Promedia más de 7 yardas por acarreo corriendo el balón en la NFL, y es un jugador que incluso contra los Dolphins, si no me equivoco, hace 2 años o el año pasado fue aquí en Miami, que tuvo un acarreo en una 4ª y 1, y bueno, se fue a touchdown, y la verdad es de que se vio su velocidad ahí, y fue parte importante para que los Chiefs ganen en ese encuentro. Y bueno, pues lo siguiente que quería agregar es que no creo que Tyreek Hill es la persona que va a lograr a que Tua llegue al siguiente nivel. Creo que eso está en Tua, y creo que eso está en la protección que le pueda dar el equipo y la confianza que Tua vaya agarrando con el tiempo. Pero
pero es muy difícil que un receptor haga un quarterback. Sí creo que Tyreek Hill te puede ayudar para ganar 2 o 3 partidos extra en la temporada. Sí lo creo, como así como Xavier Howard en la defensiva con sus intercepciones, sus fumbles forzados, te ayuda a ganarte 2 o 3 partidos casi por sí solo. Creo que Tyreek Hill puede hacer eso, pero a largo plazo creo que no depende del desarrollo de Tua, no depende de él el desarrollo de Tua, sino que va a depender más de la protección que tenga y la confianza que vaya ganando Tua con el tiempo. ¿Tú qué piensas de esto, Cristian? ¿Concuerdas con Marcos que un receptor no hace un mariscal? Digo, el ejemplo creo que más notorio dentro de la división para mala suerte de nosotros es el caso de los Buffalo Bills con Stephon Diggs. Si recordamos, los Buffalo Bills en los años previos estuvieron cambiando sus primeras rondas por receptores veteranos en busca de generar esa química y esa amenaza receptor mariscal de campo. Llegó finalmente Diggs y para nosotros ha sido una pesadilla. ¿Tú crees que eso no lo puedan replicar los Dolphins con la dupla Tagovailoa-Hill? Yo la verdad coincido con Marcos, no creo que un jugador haga mejorar, digamos que aparezca un nuevo Tua, ¿no? O sea, yo mencionaba que sí es un jugador que hace diferencia y que sí será importantísimo en el esquema y por supuesto que las defensas van a adaptarse también conforme a donde se alinee Tyreek Hill, porque no es lo mismo marcar a Tyreek Hill que a Cedric Wilson, por ejemplo, ¿no? Pero la realidad es que Tua debe mejorar o debería mejorar este año, no tanto por el receptor que es que es Tyreek Hill o por Jalen Waddle, que es tal vez con quien mejor química tiene, sino debería mejorar por el sistema que va a implantar McDaniel. El tener posibilidad de que el ataque de los Delfines no sea unidimensional únicamente por pases y que pueda haber ataque terrestre, que pueda haber jugada sorpresa, que pueda haber screens, que pueda haber play actions. Creo que Tua Tagovailoa tiene muy buena movilidad en la bolsa de protección y esa habilidad nunca ha sido aprovechada por ninguno de los coaches que previamente han estado. El hecho de que la línea ofensiva ha sido nefasta y que no tiene tiempo y que los corredores pues no han producido nada, ha sido que ha provocado que el sistema ofensivo sea totalmente ineficiente. El hecho de que tengas una 3rd y 3, 3rd y 4, 3rd y 1, en la cual puedas correr o inclusive puedas sorprender con un play action, con un pase largo a Tyreek Hill o a Jalen Waddle, es algo que no hemos vivido en los últimos años y que el ataque en la NFL tiene que tener sus variantes para que no te vuelvas tan sencillo de lectura en las defensas. Llegó a haber juegos en los que lanzaba Tua Tagovailoa excesivamente el balón, aparte de las lesiones que tuvo, y el mismo Jacoby Brissett, que la verdad fue un fracaso el año pasado, lanzó muchísimo y no había ninguna dimensión con la cual pudieran mejorar. Entonces creo que se puede dar la mejora de Tua Tagovailoa de manera natural, pero conforme se vaya implantando y vaya mejorando este sistema de juego que va a implantar McDaniel, del cual ya hemos hablado en programas pasados. Híjole, sé que este tema lo quiero tocar para el siguiente, pero por la pauta como se está dando el programa, creo que sí vale la pena comentarlo, Adam. Una parte de los fans de los Dolphins mencionan que los Dolphins no han reforzado como se debía para las aptitudes que tiene Tua Tagovailoa. Este año tiene a 2 receptores muy velocistas que tienen un nombre y me genera cierto conflicto los comentarios previos de Cristian en los bloques pasados cuando mencionaba que esta posición pues nos había quedado de ver cuando en su momento tuvimos a Brian Hartline, a Jarvis Landry, a Charles Clay, a Brandon Gibson, a Devante Parker, incluso en los años finales de Hartline, y era una buena unidad, y al final de cuentas no cuajaron, pero era una buena unidad en cuanto a nombres. ¿Tú sí crees que esta unidad es bastante buena para que veamos el nivel real que puede generar Tua a nivel profesional? Mira, Tua llegó a la NFL lesionado, llegó a la NFL tratando de ser el nuevo imán de taquilla para los Dolphins, pero llegó también a unos Dolphins que estaban buscando una identidad defensiva y donde buscaban que el mariscal simplemente no perdiera el partido.
se le acobijó demasiado en su año de novato, no se le permitió crecer ni nada por el estilo, por temor a la lesión y por temor a que hubiera errores, ¿no? Que terminaran frenando las aspiraciones de Miami. En su segundo año no se le soltó como se esperaba, tampoco se le dieron las herramientas necesarias para que Tua tuviera el éxito que tuvo en Alabama. Tua funcionaba cuando había separación y en lugar de eso lo pusieron a utilizar receptores que más bien trataban de ganar su batalla no con separación, sino con mándame el balón, casi a competir 50-50 contra la cobertura y tratar de que por físico, por marrullería, por técnica, lograran ganar esa batalla y de ahí no había yardas después de la recepción. Lo más que hacían los receptores era bien la recepción y salirse, bien la recepción y caer. Entonces, eso complicaba mucho las cosas para Tua y no tenía las opciones de realmente estar viendo que su juego se viera favorecido por la habilidad de sus receptores. Eran buenos objetivos, pero nada más. Aquí estamos hablando de receptores que van a hacer fluir las cosas y que van a lograr muchísimas yardas después de la recepción. Entonces, ese es el capital que ahora tiene Miami, el potencial que tiene que explotar Tua, y creo que las cosas van a tener mucho más sentido para Tua de aquí en adelante, porque lo que vamos a estar viendo es separación, que le ayuda mucho a Tua, la capacidad dinámica de poder generar yardas después de la recepción, que vendrá a simplificarle mucho el esquema a Tua y hacer que haya jugadas grandes que los Dolphins puedan sentirse satisfechos, además de un esquema de corridas que le sea el soporte adecuado a Tua para poder tener que no llevar en los hombros toda la ofensiva como pasaba el año anterior. Entrando al tercer cuarto de este programa, Marcos, empieza este tema por el cual hemos traído al equipo completo, las batallas en el roster. ¿Qué batallas detectas tú? ¿Realmente está definido esta posición de receptores? ¿Realmente hay claridad de quiénes son los titulares y suplentes? ¿O detectas alguna sorpresa de alguno de los varios elementos nuevos que tienen los Delfines, tanto provenientes del draft como provenientes de la agencia libre? Te escuchamos. Yo pienso que hay muchas incógnitas en cuanto a la profundidad. Hay jugadores talentosos, van a haber muy buenas batallas. Los titulares están prácticamente consagrados, que son Jalen Waddle, Tyreek Hill y Cedric Wilson. Por ahí pudieran darle una sorpresa a Cedric Wilson entre el novato Eric Ezukanma, entre también Lynn Bowden, quizás Preston Williams, y quitarle su lugar como tercer receptor. Los primeros dos están definitivamente ahí. Y sí veo batallas bastante interesantes. Preston Williams aporta algo que nadie más, pero es un jugador que ya tuvo oportunidad de ser titular en el equipo, ha tenido problemas de lesiones y no se acomoda a lo que justamente Adam estuvo platicando, a las aptitudes de Tua. Es un jugador que tiene un rol muy específico y no necesariamente es lo que Tua necesita, pero sí aporta algo distinto que los demás no. Entonces, quizás Preston Williams pueda tener un lugar en el equipo, pero lo va a estar luchando con algunos otros. Ezukanma, pues es el receptor que tomaron los Dolphins en el draft este año y es un jugador que tiene cualidades de buenas yardas después de la recepción, tiene también buen tamaño y es un jugador que puede jugar en diferentes lugares. No sé mucho qué esperar de él, va a tener también mucho que ver con su desarrollo intelectual, qué tanto pueda entender el playbook para ver qué tanto va a poder jugar. Los receptores que no tienen cualidades físicas excepcionales normalmente son veteranos los que aportan y Ezukanma no tiene habilidades de un receptor de primera ronda. Entonces, pues ya veremos qué pasa con él, pero al mismo tiempo es un jugador que va a tener su lugar asegurado por el capital de draft que lo tomaron. Y bueno, pues fuera de esos dos, en el roster están nombres como Trent Sherfield, como Cody Core, pero yo creo que entre ellos, pues más que nada son jugadores potenciales para escuadras de práctica.
Cristian, te escuchamos. ¿Cuáles son las batallas que tú detectas en esta posición y cuáles vislumbras para ser titulares y para profundidad? Sí, gracias, César. Esta parte es la más sabrosa del programa. Creo que el poder seleccionar en esta posición tan difícil a los jugadores que pudieran estar haciendo el roster. Yo de inicio veo seis receptores. Creo que es una posición que utiliza mucho McDaniel y creo que pudiera llegar a darse el caso de que sean 6 receptores. Los que mencionaba Marco, Tyreek Hill y Jalen Waddle, ya hablamos mucho de ellos, ellos son los titulares indiscutibles. Cedric Wilson también es un jugador que viene con un contrato fuerte y que por algo también, al igual que Chase Edmonds, fueron de los primeros visorías que dio McDaniel y es un jugador que también McDaniel lo quiere en su esquema de juego sí o sí. Entonces, de inicio partimos de esos 3. Luego viene, como bien dice Marcos, un jugador que creo que podría ir subiendo poco a poco porque se ha visto bien en los entrenamientos, ya veremos ahora en los training camps y en la pretemporada, pero creo que el novato de Sukanma puede sorprender a muchos y es un caballo negro por ahí que puede ir subiendo muy rápidamente de posiciones, porque es un jugador que tiene cualidades que no tienen pues los otros. Es un jugador que probablemente esté más en el slot y que en esa posición se puede ir ganando el puesto poco a poco y puede ser uno de los objetivos principales de Tua o de los que busque más. Ahí ya tenemos 4. Después, digo, Sukanma, Wilson, Hill, Waddle. De ahí quedan 2 posiciones que yo van a pelearse 3 jugadores, que es lógicamente Lynn Bowden Jr., que es Trent Sherfield y que es el jugador Preston Williams, como mencionaban. ¿Qué situación veo de cada uno? Pues Lynn Bowden Jr., si aporta por tierra, creo que puede ser un plus que tenga sobre los otros 2 y que pueda ganarse un puesto en el terreno del juego. Creo que de cómo venga de la lesión también dependerá si es que hace el equipo y que, bueno, si viene bien, es un jugador diferente y que creo que pudiera tener ventaja sobre los otros. Y tema de Trent Sherfield y Preston Williams, el duelo de estos 2 pues va a ser sus principales cualidades es en equipos especiales y que es un jugador de todas las confianzas de McDaniel. Y por el otro lado, Preston Williams es que es un jugador que ha venido de más a menos con lesiones y que tiene muchísimo talento, pero normalmente cuando viene despegando viene una lesión. Entonces, creo que estos 2 jugadores, su desventaja es que no participa mucho en equipos especiales y que por ahí le puede ganar Trent Sherfield. Y en ese orden veo las posiciones de los jugadores. La verdad es que complicado. Como bien mencionaba Marcos, hay otros jugadores por ahí. Otro jugador que se trajo de San Francisco, que es River Carcraft, Cody Core, que se ha visto bien en los entrenamientos, pero que bueno, veo difícil que estos jugadores hagan el equipo. Por ahí en el escuadrón de prácticas pudieran estar ganándose un lugar. Pero así veo yo la plantilla para los titulares y los suplentes, estimados amigos. Bueno, en esta posición tenemos batallas bastante interesantes. Hay situaciones que va a ser difícil de anticipar porque simplemente nadie lo sabe. Los propios entrenadores van a dejar que fluyan de forma natural la selección de los jugadores. Es evidente que Tyreek Hill tiene ganado su lugar prácticamente sin que haya un solo snap, sin ninguna repetición, ¿sí? Pero de ahí no está todavía seleccionado el conjunto que vaya a estar como receptores. O sea, la competencia está totalmente abierta y los entrenadores están en una postura de poder seleccionar realmente los que funcionen mejor y el propio Tua será quizás el, el que determine cuál es el conjunto de receptores que hace funcionar mejor el libro de jugadas de los Dolphins. Creo que no es menor decir que está totalmente abierto y que parece ser que Preston Williams viene a pelear no solamente por el puesto titular de receptor, sino quizás por tratar de hacer que su carrera resurja con los Dolphins y que pueda aprovechar la oportunidad que se da bajo un esquema ofensivo que sea sumamente explosivo y que pueda aprovechar todo el potencial que el joven Williams ha mostrado con los Dolphins, pero que las lesiones no le han permitido tener ninguna temporada que pueda mantenerse en el campo. Creo también que dentro de las batallas vamos a estar viendo
el caso de jugadores que tienen la experiencia y que van a ver cómo logran adaptarse en este esquema ofensivo. El caso de quien lo tiene la ventaja por esto es Cedric Wilson, ¿sí? Quien estará compitiendo tanto con Waddle por ver quién se queda como ese wide receiver 2 o wide receiver 3. Recordemos que en la ofensiva de San Francisco se ocuparon muchos esquemas de 3 receptores, que quizás sea algo que traiga mucho a colación en la implementación o en la versión que tendrán los Dolphins en este año. Me parece también que el novato de su cama lo vamos a estar viendo realmente, yo creo que para la segunda mitad de la temporada. Mientras tanto estará desarrollándose y que pues todos los demás prácticamente entran en una especie de tómbola en la que estarán tratando de demostrar sus talentos para quedarse en esta ofensiva que, insisto, va a ser evaluada tremendamente durante los campos de entrenamiento y donde el valor que puedan mostrar en cada repetición va a ser grandioso. Me llama la atención que ninguno de ustedes mencionó el caso de Braylon Sanders. Es un jugador que a mí me intriga por su estatura y yo voy a tener en cuenta este tema por lo que platicaba contigo, Marcos. Yo sí recuerdo en esa transición de receptores que tuvo Tannehill en su momento, del 2014 al 2015, los Dolphins tuvieron en ese lapso, antes de la selección de Devante Parker, al cuerpo de receptores con menor estatura en la liga junto con los Green Bay Packers en aquel momento. La diferencia de los Packers es que tenían a un tal Jordy Nelson y Miami apenas iba a descubrir en su joya que sería Jarvis Landry. Tomando en cuenta esta situación, para mí el muchacho Sanders de 6'1 de estatura le va a competir tanto a Preston Williams y por supuesto a Cody Core, que son los receptores más altos que tienen los Dolphins en esta posición, por un puesto dentro del roster titular. Obviamente el caso de Hill y de Waddle son de contado que van a ser titulares y van a estar dentro del roster, y la batalla en el slot yo no la veo tan cantada como muchos de ustedes piensan. Creo que esa batalla entre el llamado Easy y por supuesto Wilson va a ser algo candente porque el muchacho de Wes Welker le va a tomar todas las confianzas porque fue quien convenció tanto a Chris Grier como en su momento a McDaniel para que él fuera a la selección por encima de los otros prospectos que los Dolphins tenían en su board. Entonces, esas batallas se van a poner bastante interesantes. Y el otro tema de la profundidad, yo lo veo por el tema de los equipos especiales en los regresos de patada, y eso es algo que ninguno de ustedes comentó. El caso de Devonte Dedmon, Christian, lo comentamos en marzo cuando los Dolphins lo contrataron. Este muchacho junto con River Crackraft, que no se ha visto mal, y por supuesto agregaría probablemente a Lynn Bowden, que viene de una lesión, son los candidatos para competir por esto dentro de esta profundidad y que pueda ser utilizado en los equipos especiales. No sé qué piensas, Chris. Sí, Devonte Dedmon es un jugador que hablamos en algún programa pasado, viene del fútbol canadiense y fue uno de los principales regresadores de patadas con varios touchdowns y es un especialista en la posición. El tema es que, es complicado por la cantidad de receptores que hay y que, no da para tener a tantos receptores, que hay donde veo complicado que se quede en el roster, pero bueno, si Dedmon quiere hacer el lugar, lógicamente tiene que brillar en esta posición. Y sí, hay jugadores que pueden tomar esta posición, como es Bowden, como es el mismo Tyreek Hill, ¿no? Que es en los Chiefs ha sido pues un jugador que de repente muchas veces lo utilizaron como regresador de patadas con mucho éxito, no siempre anotando, pero sí haciendo unas devoluciones de patada muy buenas. Entonces es difícil. El mismo Jalen Waddle era un jugador que en Alabama muy seguido, muy frecuentemente era regresador de patadas. El tema es si quieres arriesgar a estos jugadores a una lesión, porque normalmente en este tipo de jugadas pues ocurren luego ciertas lesiones.
El mismo Preston Williams sabe y conoce de la posición también, que podría ser un candidato o más bien ganarse el puesto por esta posición. Pero sí, efectivamente nos faltó y es una posición muy importante. No creo que Dedmon haga el equipo aunque sea especialista en este campo, pero bueno, sí, creo que al final va a acabar rotándose en algún jugador, inclusive ya sea Preston Williams, ya sea el mismo Tyreek Hill o hasta el novato Estucarna, ¿no? Por ahí podrían estar participando como regresar. Sería importante e interesante ver en los training camps este rol que van tomando en regresador de patada. Somos Dolphins.